Señores, muy buenos días, muy buenos días. Esta es su plataforma Despertar Político, dándole las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar una vez más a todos los hogares de la República Dominicana, llegando a través del canal 74 de Altiz, una línea de telecable en el nordeste del país, así como también por los canales de YouTube Rafael Linares Guerrero y Multimedios de Comunicaciones. Suscríbanse por favor a estos canales de YouTube, Multimedios de Comunicaciones y Rafael Linares Guerrero. Hoy, miércoles 25 de junio, día bueno, de la semana. Día de cobro para muchos. Ay, sí. Y día de joseo para otros. Lo del gobierno. Así es, señores. En el día de hoy, señores, acompañado como siempre de mis amigos Giovanni Morillo, Abril Peña, Joyce Melenciano, Ronnie Heredia y José Ariel, que está con nosotros. Buenos días, compañeros. Bueno, buenos días a todos los que nos sintonizan a través de Despertar Político. Yo decía miércoles, ombligo de la semana. Wow. Estamos esperando ese viernes, como jalándolo. Sí. Ese viernes, estamos ansiosos porque llegue, pero siempre aquí para llevarle los análisis y comentarios que a ustedes tanto les gusta y debates interesantes el día de hoy. Empezamos fuera del aire. El programa arrancó hace rato. Buenos días, Ronnie. Bueno, buenos días, estimados seguidores. Siempre felicito a esa audiencia que está desde temprano esperando lo que se mueve en Despertar Político, porque definitivamente el que se tira este programa completo puede salir en la tarde a hablar de lo que sea. Ay, sí. Y va a tener se puede sentar en el colmado con confianza. Pero a debatir. Yo tengo que agradecer a muchos jóvenes que hay varios que me han enviado desde barberías, desde colmados. Wow. Esta de verdad que para nosotros ha sido es de gran satisfacción que ustedes confíen en nosotros. Y esto es la discusión sin poses, sin ningún tipo de cortapisa, podríamos decir. Aquí cada quien está opinando y estamos tratando, como dijimos al principio en nuestro lanzamiento, no ser mejor que nadie, sino ser diferente. Buenos días, José Ariel. Buenos días a toda la teleaudiencia y a quienes nos sintonizan a través de todas las redes sociales. Buenos días a todos nuestros compañeros y muy contento. Este miércoles comenzó fuera del aire, caliente. Buenos días a los estimados y nobles seguidores que siempre están muy atentos a las primicias a nivel político y social que hacemos aquí en esta plataforma de Despertar Político, como de costumbre, comprometido con los mejores intereses de la República Dominicana. Debemos de luchar, señores, los número uno tiene que ser este país. Cuando los dominicanos que nos están observando y todos pensemos en la República Dominicana, el sueño de un porvenir mejor será más cerca. Buenos días, Abril. Muy buenos días a todo el público de Despertar Político. Esta semana con muchísimas informaciones, tal y como dijo Joyce. Hoy es el ombligo de la semana y hay muchísimas cosas que han estado en la palestra desde la semana pasada, pero que todavía continúan en el imaginario de todos los dominicanos. No se muevan de ahí porque hoy el día promete bastante. Así es, señores, sigue el tránsito siendo un dolor de cabeza para la República Dominicana. Giovanni hablará de eso en unos minutos cortamente, pero quiero apostar a este plan que ha hecho el Intran, de verdad, aunque yo tengo mis diferencias con estas personas, porque de verdad, Ronnie, que cuando tú, por ejemplo, que vienes desde Villamella, yo que vengo, por ejemplo, transitando todo el distrito, pero que transito Santo Domingo Este también. Otro palo. Por ejemplo, José Ariel, que llega desde allá, desde lo más lejos. Abril, que está un poquito cerquita, pero Joyce también, desde el área de José Ariel. Todos sufrimos en carne viva lo que es el tránsito y nos preguntamos cómo va a funcionar el plan en mi área, cómo va a funcionar el plan por ejemplo, por donde Joyce vive, por donde vive Giovanni, por donde vive José Ariel, por donde vivimos todos. Y esa es la pregunta que se hace todo el que tiene un vehículo, porque al no ver la mejoría en el transporte público, todo el mundo quiere tener, aunque sea una bicicleta, para moverse. ¿Cuál es nuestro entender? Las medidas son necesarias, ahora bien, no suficientes. Estimados nobles seguidores, desde el 2000 cuando comenzó el corredor Duarte en el gobierno de Hipólito Mejía Domínguez, después los 8 años de Leonel, los 8 años de Danilo. Aquí tenemos, señores, más de 15, 20 años con las mismas obras.
Después de los túneles de la 27, ¿qué se ha hecho en este país? Nada. Después del corredor, como me dijo ayer Víctor Díaz Rúa, Giovanni, pero dile a este pueblo que yo fui el que hice más obras. Claro, recuerdo, ingeniero Víctor Díaz, las obras de la Kennedy. Cuando Víctor Díaz hizo esa obra, ¿qué se ha hecho en la República Dominicana? Nada. En estos momentos, señores, el tránsito, tenemos que decirlo con mucho dolor, ha colapsado, y estas medidas, vuelvo a repetirle a todos mis compañeros, no van a resolver nada en este país, porque aquí hay un caos desde Linares, desde los hogares. Aquí ahora mismo tú, en tu casa, las calles están repletas de vehículos porque no tienen ni dónde tener un parqueo hoy en la República Dominicana, porque crecimos, señores, hay que decirlo, sin planificación. Y hoy, por crecer sin planificación, no tenemos un verdadero reordenamiento vial y estamos ahora viviendo esa consecuencia funesta en el tránsito de la República Dominicana. Si hay un problema de organización del territorio, realmente no se le puede echar la culpa a un solo gobierno, por decirlo de alguna forma, porque este desorden de la ciudad de Santo Domingo es uno que se ha ido cocinando a lo largo de toda nuestra historia. Y no es verdad que se va a resolver ni en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Sin embargo, con este nuevo plan que se ha sometido, yo externé en su momento varias preocupaciones. Cuando tú coges y me pone a mí 11 kilómetros lineales que usted no va a poder doblar para la izquierda, yo me pongo para calcular dónde rayos que se supone que la gente se va a devolver, o si tú estás trasladando los tapones de un sitio hacia el otro, porque si tú no puedes doblar a la izquierda en la Lincoln, tú te vas a meter por las calles aledañas para hacerlo, entonces tú vas a estar trasladando el tapón de la Lincoln o de la Churchill, lo vas a estar trasladando a aquellas callecitas que son súper estrechas, que tampoco tienen parqueo, que la gente está en doble parking. Eso sin hablar el consumo de combustible, y si además tú lo pones que en parquéate bien, el tema del parqueo, que República Dominicana no obedece su ley con respecto a los parqueos, estas plazas y estos edificios que tienen una cantidad, tú tienes 100 familias viviendo y nada más tiene un parqueo por familia, entonces todos esos vehículos se quedan en la calle. Hay muchas cosas que ellos debieron, yo entiendo, que haberla consensuado mejor, pero yo espero que este plan que empezó esta semana mejore un poco la situación. Mira, yo creo que se han tomado medidas pertinentes al respecto, y es un plan nuevo, es un plan al que hay que darle tiempo, es un plan que se presentó en esta semana. El lunes. Semana, entonces hay que darle tiempo para ver su ejecución. Sin embargo, se han tomado medidas al respecto alrededor de todo lo que tiene que ver con el congestionamiento vehicular. Se ha hablado de nuevos horarios en las oficinas públicas. Para mí eso va a marcar un antes y un después en lo que tiene que ver con el tránsito de la República Dominicana. Trasladar las 7, las 7:30, las 8 de la mañana como alternativas para las oficinas públicas es también una bocanada de aire fresco en todo lo que tiene que ver con el tránsito en la República Dominicana. Las nuevas rutas, las nuevas vías. Hablábamos incluso de una nueva red semafórica, de semáforos inteligentes para las horas pico. O sea, tomar este tipo de medidas viene también a descongestionar el tránsito y nos resulta en soluciones prácticas para el tránsito. Yo decía que el plan como Parquéate Bien, que son grúas que han venido ya en esta semana y la semana anterior he visto que han venido acarreando los carros, subiéndolos en las grúas para que se parqueen de mejor manera, son de las medidas que tenemos que tomar. Ahora bien, se había hablado de un plan de parqueos, de torres de parqueos que se iban a hacer en diferentes áreas, en diferentes sectores de la República Dominicana, y eso también debió estar incluido en este plan, porque de una manera u otra aquí hay un problema de parqueos importante. Aquí estamos creciendo a lo vertical, torres y torres, cada día más edificios sin parqueo para los residentes, pero tampoco parqueo para los visitantes, imagínese usted. Entonces, este ordenamiento territorial que tiene mucho que ver con las alcaldías también, que permiten este tipo de construcciones, me iba a traicionar el subconsciente, que permiten este tipo de alcaldía pensaste? Que permiten este tipo de construcciones también, señores, se corresponde a este ordenamiento territorial. Esto hay que prestarle muchísima atención. Yo saludo cualquier iniciativa que pretenda, aunque sea en la teoría, solucionar el factor del tránsito, por lo que ya hemos expuesto aquí.
lo que nos significa a nosotros en materia de tiempo, que es calidad de vida. Usted tener que solamente para ir a su trabajo y regresar, tener que invertir 2 horas, 3 horas, o sea, es tremendo. Sí. Es una hora que usted puede dormir, que puede estudiar, que puede compartir con su familia. El proyecto inicialmente tiene cierta vocación de integralidad porque, como señalaban ustedes, está el factor de el cambio de los horarios en el sector público. Para que usted entienda la dimensión de un cambio de horario en el sector público, y ojalá que eso luego pueda ser extensivo hacia la parte privada en esas plazas de empleo que tengan la flexibilidad de acoger una medida de ese tipo, porque hay que estar claro, la economía tiene que moverse, etcétera, etcétera. Y hay gente en el sector privado para concatenar lo que tú dices, que entra a las 6:30. Correcto. Entonces, para que usted vea el impacto que tiene el tema del horario, hoy yo dejé mi vehículo en la casa y vine en el metro. Claro. Yo puedo llegar hasta a pie al metro prácticamente, pero va un moto Uber o un carro Uber. Cuando yo llego al metro, son las 6:16 de la mañana. Yo llego a la López de Vega, en la estación que está ahí, creo que es la Freddy Veragoico. Ajá. Cuando ya marcaba el reloj, la I-40. El flujo de personas no era tan considerable, pero ¿qué pasa el que llega al metro entre 7 en punto y 7:30? Que la fila es enorme. ¿Por qué? Porque la gran mayoría entra a las 8, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, eso sí es un factor. Ahora bien, ¿cuál es el otro factor? Si me lo permite el panel, sí, claro. Brevemente. ¿Por qué las calles en estos días tienen cierto desahogo? Por el tema escolar. Claro. Entonces, para que ese plan sea integral al 100%, el factor del transporte escolar público y privado, porque si alguien hace tapón aquí es el tema de los colegios. Ay, sí. Muchísimos vehículos desplazando a un solo niño, a 2 niños. Entonces, y hay que dejarlo en la misma puerta. Hay que dejarlo. Hay una calle de los colegios aquí que usted no puede transitarla en cierto horario porque si no se le va a la mañana. Entonces, para que ese plan sea 100% integral, en el sector público ya está el TRAE, ampliarlo a las demarcaciones de la capital que hacen falta todavía, porque sin esa pata de la mesa no se va a sentir el verdadero desahogo. Miren, para mí sería lo más fácil sería criticar estas medidas, porque, como yo siempre señalo, desde la barrera el toro no parece peligroso, entonces, pero esto apenas inicia. Claro. Y yo por eso saludo la iniciativa. Lo que sí a veces me queda como el resquemor, la ojeriza de que aquí se comienzan muchos planes y muchos programas y después a 3 meses, 4 meses ya todo el mundo da eso por olvidado. Sí, entonces eso hay que prestarle atención, darle seguimiento y como señala Rodney, hay que ver cuando inicia el año escolar. Ahí es verdad que hay que apretarse los pantalones. Mira, ayer yo me reuní con una persona que yo no sabía que aquí ya se había hecho un plan piloto con respecto a los horarios. En la gestión de Danilo Medina, específicamente en el MESID, la institución de quien me estaba contando era el MESID, pero fue en varias instituciones, ya se intentó el tema de los horarios y fracasó. ¿Por qué? Primero, estaba el tema de que tal y como dijo Ronnie, del tema escolar. ¿Por qué? Porque los empleados públicos también tienen hijos. Sí. Entonces, cuando tú divides el horario, resulta que choca con el tema de los horarios escolares. ¿Por qué? Porque tú estás cambiándole el horario a los empleados públicos, pero tú no se lo estás cambiando a los colegios. Un colegio no va a estar abierto a las 6 de la mañana para tú dejar al niño, si a ti te toca entrar a las 7, por ejemplo. Entonces, esa fue una de las razones por las que fracasó. También el hecho de que el dominicano no se adaptó al horario gubernamental. O sea, el dominicano no quiso como coger su tiempo para salir de que a las 7 de la noche yo voy a ir a una institución pública a hacer una operación X. O sea, yo no sé si ellos están al tanto de que ya eso se intentó y las razones por las que fracasó, para ponerle solución a esas razones por las que fracasó para que no vuelva a pasar. Porque si ya se hizo... Debieron tomarlo en cuenta, porque pero no se que hay un diagnóstico diagnóstico previo. Pero no se tomó en cuenta porque no se anunció nada con respecto a los colegios. Y desde un principio lo que se está diciendo es, si yo tengo que entrar a las 7, ¿qué yo voy a hacer con el niño cuando entre al colegio? Mira, la resolución, que ahora es por resolución, cuando Danilo Medina fue un plan piloto que se hizo en algunas instituciones, pero ahora es una resolución del Ministerio de Administración Pública que debe ser acatada por todos los entes y órganos del Estado.
Esta resolución no es para todos los servidores públicos. Como te decía, se ha hecho escalonado. Algunos entrarán a las 7, otros entrarán a las 7:30, otros entrarán en su horario regular a las 8 de la mañana. Se ha hecho porcentual, qué por ciento va a entrar en esos horarios, y se ha hecho un diagnóstico en ese sentido. Lo de las escuelas es algo que tiene que trabajarse en las instituciones públicas. En cuanto a las escuelas públicas, ya en los colegios privados es muy poco el rango de acción de lo que se puede hacer. Miren, yo finalmente, para entrar a otro debate sumamente importante, José Ariel, creo que hay que apostar a este plan. No creo en ninguno de ese grupo de funcionarios que están ahí. No creo para nada. Pero tengo que apostar al plan porque todos sufrimos el tapón. O sea, todos sufrimos el caos del tránsito. Ahora, esas son medidas, anótenlo ahí, porque estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Esas son medidas que van a durar menos de lo que dura una cucaracha en un gallinero. Ronnie acaba de decir algo aquí. Lo estamos montando en un plan cuando no hay niños en la escuela. Bueno, pero es con los niños en la escuela que tenemos que montar. Pero ¿cuándo inician los niños en la escuela? En agosto o septiembre. De aquí a septiembre, anoten esto, señores. De aquí a septiembre ya la gente se cansará. Súmale a eso los problemas del tipo que tiene la misma 27 de febrero o en cualquier vía, un negocio y tiene que parquear su carro a media esquina, pues si no se lo desbaratan. Sí. Linares, recordarte, como señalaba ahorita, hace un rato, que siempre se hacen planes y cosas y duran 3 meses, 4 meses y vuelve otra vaina. Te recuerdo que los carros públicos una vez se pintaron de amarillo y verde. Y eso se continuó. Claro. ¿Eso fue Leonel? Entonces, la gente pierde la vida en los tapones. Pero lo que pasa es estrés. Pero lo que pasa y eso es, funcionó en su momento. Sí, lo de los carros públicos. Mírate una cosa, Joyce, es la mejoría del transporte público. Es que tenemos que cada ciudadano, colocarle en la mente a cada ciudadano de que haga lo que hizo Ronnie hoy. Me voy en mi casa, vivo en Villamella, me monto en la parada del tren y salgo en la parada Freddy Veragoico, que está a 2 esquinas donde trabajo. ¿Por qué la persona que vive, por ejemplo, en la zona oriental, no deja su carro y se monta en el metro? Tenemos que copiar, tenemos que crear mecanismos tal cual como han creado España, Francia, Alemania, Estados Unidos. Que usted esté en España, usted vive en un piso 15, pero usted lo menos que se preocupa es por el vehículo. Porque usted o se monta en un vehículo, se monta en una guagua pública, para que lo entienda, por €1 en España, o se monta en el tren de Nueva York por $1. Bueno, y el tema de seguridad es otra cosa. Yo recientemente estuve en España y me quedé en un hotel. Y resulta que cuando investigué en la ruta que iba, yo llegaba en 15 minutos por €1.30 o 40 centavos a el centro de la ciudad. Y de ahí yo distribuía para donde quiera, por ejemplo, a los grandes lugares que yo quería ir. Entonces, cuando un turista venga aquí y se pare en las Américas y diga, me voy a hospedar en un hotel del Gran Santo Domingo, déjame coger en pantaloncito corto, en chanclete, en lo que sea, coger al centro de la ciudad y cojo un tren, entonces estamos mejorando el servicio público del transporte. Es ahí que tenemos que analizar. Es que eso no se va a solucionar hasta que, tal y como tú dices, no tengamos un servicio de transporte eficiente. Ese plan que ya que se está utilizando aquí, se ha utilizado, es cierto, en Barcelona, en México, en Bogotá, pero eso vino acompañado de otras medidas. Tú tienes el Transmilenio en Bogotá. Tú tienes un servicio de tren eficiente, tú tienes un servicio de guagua en Estados Unidos que te dice que va a llegar a las 2 y cuando viene a ver llega a las 1:57 minutos. Aquí no termina de construir el metro. Aquí todavía tú no tienes un metro eficiente. El metro es eficiente. No, el metro eficiente. El metro a nivel eficiente me refiero de que esté en todas partes. Exacto. No me estoy refiriendo a la ejecución de donde esté. A pesar de que ahora hay muchísima queja con el metro y que incluso vimos en estos días que tiene hasta gotera. Gotera no, porque eso no era una gotera, eso era un caño. Las ha tenido siempre. Sí, pero llega. No, yo nunca había visto un caño cayendo. Tú no te montas en el metro. Hemos tratado de tener una discusión aquí que no sea tratar de desligarnos de la política. Joyce, el metro que tenemos hoy, el metro que tenemos hoy es lo más parecido a cualquier carrito chocón.
Porque ¿Cuándo fue la última vez que usted se montó en el metro? Por los hechos que están ahí, no, pero yo no tengo que montarme para decirte que 2 metros chocaron de frente aquí en La Gómez. Y es la primera vez que pasa, Linares. Es la primera vez que pasa. Porque tú me estás diciendo a mí, no es verdad. Pero no pasó en la gestión del PLD. Está bien, ok, la gestión del PLD fue perfecta. Yo lo que te estoy diciendo es... Claro, yo lo que te estoy diciendo es que en los años de universidad que yo viví en Sabana Perdida y tenía que coger el metro de Villamella a la UAS para subir a pie a la Católica, funcionó. Te estaba diciendo que hubo fallos y siempre los ha habido. Y cuando estaba en Madrid también hubo fallos en el metro de Madrid. No, pero una cosa son fallos técnicos. Pero lo que te quiero decir es, Linares, lo que se ha dicho ahora en la prensa de la escalera eléctrica, eso lo tenemos que vivir a diario desde la inauguración del metro. Te digo que me monto desde el 2010. Entonces, eso lo tenemos que vivir a diario, que se debe darle mantenimiento al metro y que estas cosas no pasen, eso es una realidad. Ahora, el mismo OPRED ha dicho que viene una camada de 48 vagones de 72 que se necesitan para el flujo, porque la cantidad de personas que utilizan el metro son cada vez mayores y es una realidad. Y esto viene a descongestionar lo que tiene que ver con el metro. Ahora, no se puede decir que las fallas eléctricas, que las fallas del metro son una cuestión nueva, porque no lo son. Y eso es faltarle respeto a las personas que están escuchando y que han tomado el metro durante mucho tiempo. Yo voy a habilitar un teléfono. Vamos a habilitar un teléfono para que la gente opine. Pero yo estaba diciendo cuáles eran las medidas alternas. Mira, en otros países tienen más metros, o más ferrocarriles, o más cualquier otro medio de transporte. En el caso de Bogotá, implementaron el tema de las bicicletas, que aquí no va a funcionar por un tema de clima, pero en Bogotá la gente se transporta en bicicleta de manera normal. También tienen, y hasta las alquilan en las esquinas. Parqueos públicos periféricos. Sí. Gratis. Ajá. No como aquí que te quieren cobrar 25 pesos la hora, que si tú trabajas 8 horas te jodiste porque vas a tener que pagar 5,000 pesos mensuales y solamente si en la zona colonial de son 50 transporte. Pesos. Y lo que habíamos dicho, había una coordinación real entre empresas y centros educativos. En Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes que no son los padres que llevan los niños al colegio. Entonces, mientras aquí tú no tengas todas esas aristas, tú puedes hacer todos los planes que te dé tu realísima gana. El punto es que hay más vehículos que gente en la calle. Y el plan del gobierno estipula 3.200 millones de dólares para ese plan del transporte masivo, que es lo que decía Linares y lo he dicho aquí en otras ocasiones. Todas estas son alternativas para desahogar y que yo me economice 15, 20, 30 minutos diariamente, ida y vuelta, que es una hora, yo lo voy a agradecer. Sin embargo, hay una lógica. Si por la puerta de su casa, que entra usted y entra su familia con facilidad, usted pretende que entren al mismo horario 200 personas, se hará un congestionamiento natural. Y me gustó un análisis que hacía originalmente el compañero Giovanni, que era en justicia. Él dice, la ciudad creció sin planificación. Sí, es verdad. O sea, no se está politizando el tema, ni dejando solamente a las autoridades del momento, y Abril lo resaltaba también. Es un tema de que crecimos. Eso es verdad. Y mira, ¿qué hubiese sido de la capital sin el metro? Sin los elevados, y sin tanto los túneles, que lo criticamos. Y tanto que lo criticamos. O sea, estas medidas son paliativas, van a ayudar. Pero hasta tanto no tengamos ese tren metropolitano, ese teleférico que baje a Jaina, que baje a Santo Domingo Oeste, que llegue a los lugares donde todavía no llega, estas serán alternativas, repito, soluciones que ayudarán un poco, pero no van a resolver el problema definitivamente. Sí, yo, Ronnie, siempre le exhorto a los detentores del poder, al gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, a todos sus asesores, que la vida se nutre de realidades, no de pasiones. Cuando hablo de esta forma, no es solo en la política, sino también en las ejecutorias gubernamentales, que tú tienes que irte más allá. ¿Por qué hablo de esta forma? La realidad laboral de la República Dominicana no es la misma de otros países desarrollados, como decía nuestra noble amiga Abril Peña. Aquí existe una economía informal. Señores, ¿cuántas personas salen a buscar el dinero día a día? Día a día no es lo mismo. El sector público no tiene el control, ni también el sector privado. No lo dice Giovanni Morillo, ahí están los números, señores.
esa economía informal obliga a tener otra estrategia para combatir el tránsito en la República Dominicana. ¿O es que este presidente, Rafael Linares Guerrero, no tiene asesores? Este presidente no tiene asesores que le puedan explicar cuál es la realidad en República Dominicana, porque esto no es llenar un titular de medidas que va a tomar el gobierno. Con eso no, presidente. Nosotros necesitamos que usted resuelva un problema en estos 8 años que no ha resuelto nada. Y usted le haría un gran favor a este país si resuelve el problema del tránsito. Señores, por otro lado, señores, ¿qué pasa? Por otro lado, señores, Estados Unidos le pide a América Latina que elija de qué lado está con relación a Irán. Eso incluye a la República Dominicana, estos irresolutos que gobiernan este país, que nunca han tomado una posición. Será difícil para el gobierno dominicano montar una posición. Pero claro. ¿Por qué? Porque no por la paz, que si yo qué, que si yo. Esa es la excusa, la paz. Será difícil porque no pueden tomar una decisión a favor de Israel. Y quiero decir claramente que en el caso, por ejemplo, de China, Rusia y otros países, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que aquí lo tengo, Venezuela ha estado claro, Venezuela, Cuba y Nicaragua, 3 dictaduras. Exacto. A los que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, considera enemigos de la humanidad, ya han dicho que están con Irán. ¿Dónde está la República Dominicana? Es la pregunta. ¿Dónde está? Porque no me pueden decir que Rusia, porque Rusia ni siquiera es parte del conflicto armamentístico. Y China tampoco es parte del conflicto armamentístico. Son parte del conflicto diplomático. Y cada quien está llorando como la viuda en la funeraria o con la viuda en las tumbas, llorando el muerto por donde más le duele. Mira, la verdad es que países como nosotros, a mí me pareció hasta una ofensa que Estados Unidos le pida a países como nosotros, tercermundistas, que elijamos un bando, sabiendo ellos que países como el nuestro somos casi dependientes totales de Estados Unidos, a nivel financiero, a nivel social, a nivel económico, a nivel diplomático también. Entonces, tomar un bando por parte de la República Dominicana, y yo creo que este silencio moderado que han tenido en cuanto a este tema es lo más factible, porque la verdad es que no es un pleito de nosotros, nos veríamos afectados de un lado o de otro, porque si Irán decide cerrar, ¿cómo se llama? El estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, la verdad es que nos veríamos muy afectados a nivel de combustible, pero si tomamos una posición contraria a Estados Unidos, ¿de qué otra manera esto no podría afectar? Entonces yo creo que la decisión que ha tomado República Dominicana de mantenerse como Suiza, ¿verdad? Neutral en este tema, ha sido la más acertada. Yo tomaría lo que tú señalas, una posición, un silencio neutro, claro, porque todos sabemos que República Dominicana tiene una posición geográfica importante, claro, pero no es menos cierto que vivimos en la influencia de un imperio. Entonces, por más que uno quiera zafarse, ser independiente, los imperios controlan y mandan. Entonces, nosotros tenemos muchas relaciones y como dije, el relato, sí, cuando hay un problema, hay una guerra, a alguien beneficia, hay intereses económicos detrás, más que la misma guerra en sí. Pero entonces hay intereses geopolíticos. Entonces, para mí la moderación es importante en nuestro país. Yo digo que cuando los grandes están peleando, los chiquitos lo que tratan de mediar, pero si usted se mete en el medio, fácilmente se lo llevan. La neutralidad diplomáticamente yo creo que es la postura más idónea para la República Dominicana, porque primero nosotros no tenemos intereses militares en Medio Oriente. Segundo, tenemos una dependencia. ¿Qué no tenemos? Intereses militares directamente. Pero claro que lo tenemos. Pero claro que lo tenemos. En términos materiales no lo tenemos. Sí lo tenemos en términos materiales. Nuestras Fuerzas Armadas tienen en algún momento, pero el muro de la frontera, señores, el gobierno dominicano ha dicho que eso es tecnología israelí. Entonces tenemos algún tipo de conexión geopolítica. No, vínculos tenemos. Pero espérate. Vínculos tenemos. Y no es armamentístico, eso la seguridad no es armamentístico. Vínculo es una cosa, interés si no lo tiene Rusia, como usted lo destacaba ahorita, y no lo tiene China, menos lo tenemos nosotros. Entonces, lo que nosotros sí tenemos que ser es coherente, en el sentido de que la República Dominicana diplomáticamente ha elegido
posicionar el discurso del multilateralismo, de que se respete el derecho internacional. Igualmente ha destacado la solución pacífica del conflicto. Entonces yo creo que a lo que nosotros nos queda es hacer eso. Repito, en conflictos entre grandes, lo que uno puede hacer es mediar para no meterse en el centro, porque una postura muy radical nos puede dejar en una posición incómoda. Yo corroboro con Joyce, en el caso de Estados Unidos, a Trump en algunas cosas uno ni siquiera la entiende, porque, a ver, en qué le aporta, en qué le suma al conflicto, en una altura en donde prácticamente estaba resuelto. Ya Estados Unidos había atacado. En el caso, por ejemplo, de China, tenemos relaciones con China, ha condenado el ataque de Israel y Estados Unidos. En el caso de Putin dice que también es injustificado. Estamos estableciendo relaciones con Rusia, se está restableciendo. Aquí estuvo el personaje más influyente de Rusia después de Putin, que y a los 3 días mataron un militar, una persona en casa de campo, a los 3 días de esa persona estar aquí o a la semana, que le había diseñado estructuras tecnológicas a Ucrania, era ruso, y lo mataron aquí. La policía todavía no ha dicho nada al respecto de eso. Pero continúa. Pero el punto es que precisamente la posición de la República Dominicana actualmente, yo creo que fue la correcta. El presidente de la semana le preguntaron y él abogó por la paz. Eso es lo que nos queda, Linares, de esta pequeña isla. Abogar como la gatita de María Ramos, tirando la piedra y escondiendo la mano. El mundo, como tú señalas, es multipolar. Sí. Es multipolar, no hay un hegemón, hay varios. Entonces, por más que veamos que China y Rusia están fuera, mentira, esa gente tiene sus intereses ahí. Ahora, lo que no, si ellos no se meten en el conflicto armado, no vamos a meter nosotros en esa vaina. No, vamos a meter en el año 1941, ante el ataque de Pearl Harbor, Rafael Leónidas Trujillo Molina no solo que se puso del lado de Estados Unidos, porque eso es un estadista, sino que le dedicó la guerra a Alemania. En el año 2000, en el año 2004, en el año 2001, 2002, por ahí, ante la guerra o ante lo que vivía el mundo aquí, Hipólito Mejía le envió soldados ¿A favor de quién? A Estados Unidos, a favor de Estados Unidos, entonces, a combatir a Irak. Entonces, ¿qué tiene que hacer República Dominicana? Ya que se beneficia tanto de Israel, ya que se beneficia tanto de Estados Unidos, y que la única conexión de beneficio que tienen con Irán es el pase del petróleo, porque Irán no representa nada en relación a lo que representa Israel y lo que representa Estados Unidos para nosotros. Ya que Venezuela ha tomado una posición y aquí se quiere abrir el espacio aéreo con Venezuela y los vuelos, sabiendo el peligro geopolítico que significa esto, ya que queremos ser hub, ya que queremos ser conexión, esto, que aquello, que el otro, todo eso tiene que influir en la geopolítica. Todo eso tiene que influir. Es más fácil, porque aquí hay raíces con Irán. A eso es que yo me quiero referir. Aquí hay raíces y por eso es que no toman una decisión. Porque si toman una decisión a favor de... Una cosa es, Israel me conviene para hacer el muro. Israel me conviene para esto. Israel me conviene para aquello. Para enviar soldados a estrenarse. Para firmar convenios binacionales. ¿Cuántos convenios binacionales hemos firmado con Irán? No, ninguno. Ninguno. ¿Cuántos convenios armamentísticos hemos firmado con Irán? A la fecha. Entonces, por eso Estados Unidos está pidiéndole a América Latina que tome una decisión. Pero tú has tocado un punto importante y es un asunto de conveniencia. Imagínate que nosotros nos vayamos en contra de Irán y nos cierren esa llave. ¿Pero cuál llave? Ahora mismo no aguantamos los precios de los combustibles, por ejemplo, que han tenido que ser subsidiados desde el gobierno por mucho tiempo, por el alza del petróleo. Han tenido que justificar un gran robo. ¿Cómo es posible que entonces tú digas que nosotros tenemos que asumir una posición, nosotros los chiquitos, tenemos que asumir una posición donde nos vemos afectados por ambas partes? Le tengo una pregunta, coordinador. Usted que es más versado que nosotros en la historia, yo lo reconozco. No, yo no. Sí, no, yo para mí sí. Yo hago la tarea. Es la opinión de Ronnie Miguel Heredia. Usted es más versado que nosotros en la historia. Es verdad que cuando el Trujillo le declaró la guerra al Führer, el Führer dijo, ¿y quién fue que mandó esta? ¿Quién fue que declaró
Esta es, pásame un bolígrafo. Ñaquiti. Mira, bueno. Además, tú estás comparando una dictadura como ha hecho ahora Maduro, como han hecho en Nicaragua. Tú estás comparando un momento de dictadura con un momento de democracia como el que estamos ahora. La cuarta economía en términos de petróleo en fortaleza es Irán. Es Irán. Ahora, esa fortaleza depende de otras cosas. Depende de que, como te dije, ¿por qué China no bombardea Irán o no bombardea Israel? ¿Por qué Rusia no bombardea Irán y no bombardean Israel? ¿Por qué China no se ha metido en el pleito de Ucrania y Rusia? Armamentístico. ¿Y por qué Estados Unidos se mete? Tema de interés. Pero ¿qué pasa? Es el dominio. Es el dominio. Son las bases militares que Estados Unidos tiene alrededor de Irán. Ese es el dominio geopolítico militar, que es de quien nosotros dependemos. Todas las armas que tienen nuestros militares en este país, la gran mayoría, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen importadas las armas que tenemos? Una gran parte viene de Estados Unidos. Y esa parte Estados Unidos ha entendido. Dice, ¿con quién están ustedes? Pero vuelvo y repito, aquí no se está luchando y que la República Dominicana es paz. Mentira. ¿Saben por qué no toman una decisión? Porque fácilmente chocan con esos sectores árabes. Que nosotros hemos aprendido que siempre nos gusta seguir a los actores políticos. Vamos a abrir los teléfonos. Balaguer, un sinnúmero de ocasiones decía que la política es el arte de la conveniencia. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la realidad política de República Dominicana con la vinculación con Estados Unidos? Que pesa más, señores, la vinculación que tenemos con ese país que de manera directa, hoy, señores, la República Dominicana está atada a lo que diga Donald Trump. No lo dice Giovanni Morillo. Ahí está, señores, todos los sectores productivos de este país. Nosotros tenemos que fijar posición porque Estados Unidos demostró fuerza con el ataque a esa esfera nuclear que tenía Irán, y que tenemos que decirle al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona que cuando nos vamos a la historia, cuando se crea el Estado de Israel, que es un Estado democrático en el Medio Oriente, en la ONU, ¿quién votó a favor de eso? La República Dominicana. Presidente, usted no había nacido en el 1948, pero parece que usted no tiene experto en geopolítica, no Giovanni Morillo, porque usted tiene control de todo y tienen que explicarle esos dos factores. Que nosotros apostamos a Israel en la ONU en el 1948, presidente, si usted no lo sabía, pero también tenemos una vinculación directa con los Estados Unidos. Que fue a partir de ahí, de 1900, a raíz de la segunda, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, lo que hay es un reparto de los territorios, de las potencias ganadoras, donde entra China. Por eso China no se mete en ningún conflicto militar, porque no aguanta media hora de guerra con nadie. Porque China, la principal guerra que tiene China, la tiene a lo interno. Claro. De buscar 5.000 millones de platos de comida. Si, por ejemplo, si China comiera como la República Dominicana, las tres calientes, como hay en lugares que sí, hay en lugares que no. Pero sí, son 1.460 millones de personas. Por 3 y la merienda. Por 3 y la merienda. Estamos hablando de casi 6.000 platos de comida que tiene que buscar China. La primera guerra que tiene China es la guerra interna de la alimentación. Por eso en China todo lo que se mueve se lo comen. Todo lo que se mueve se lo comen. Y lo subsidió a las grandes empresas para poder mantener esa guerra comercial a nivel mundial. Claro. Y esa competencia casi desleal. Es el Estado subsidiando. Claro. Esa es la explicación de por qué todos los productos chinos son tan baratos. Pero porque hay un Estado que se preocupó por salir adelante, pese a la gran necesidad que tiene humana. Bueno, en parte eso les resulta un problema que a China algunos entienden que eso no va a ser sostenible en el tiempo, pero mientras tanto, y ahí está la parte de la importancia de la neutralidad que yo justifico con ese discurso de apoyar el multilateralismo, es que el mismo Estados Unidos tiene negocio con China. Hoy lo que está haciendo Trump en esa medida proteccionista en base a la realidad de que China se está convirtiendo en la zona franca también de Estados Unidos. ¿Por qué no se ha acabado la guerra entre Ucrania y Rusia? Es por el reparto de los territorios. Es que históricamente, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, Rusia
toma los pedazos que Alemania le había invadido, cortan Alemania, cortan Berlín por la mitad, cortan Alemania, la dividen, comunista y capitalista. Lo mismo pasa en Corea del Norte y Corea del Sur, que era territorio de quién, de Japón. China y Taiwán. Pero China recupera los territorios. Sí. Los territorios que había perdido en aquella guerra contra Japón, los recupera a raíz del término de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿quiénes son los que hacen eso? Las potencias ganadoras. El conflicto entre Ucrania y Rusia no se ha resuelto. ¿Ustedes saben por qué no se ha resuelto? Porque Trump quiere una parte del pastel y Rusia quiere otra, pero China también tiene otra. Exacto. Entonces, ese es el reparto de los territorios. El conflicto entre los grandes. ¿Qué han hecho? Y Ucrania de pendejo se metió a joder con la OTAN y mira cómo está. Sí, pero ¿qué pasa? Zelensky, que la ha metido en un lío del carajo. ¿Por qué esta guerra se acaba? Se le olvidó que era chiquito. ¿Por qué esta guerra? Apoyo popular de Estados Unidos también. ¿Y ahora qué pasó? Pero lo que te digo, en un momento le hicieron creer que él era tan grande como Estados Unidos. Por eso es que uno tiene que mirar más allá de la curva, que ahora las potencias no tienen amigos, tienen intereses. En aquel momento Estados Unidos era aliado de Ucrania, pero ahora no lo es. Entonces, cuando tú vas a tomar decisiones políticas por tu país, tú no te puedes llevar de que son amigos en ese momento, porque cuando viene a ver mañana cambian los intereses y te jodes tú. Hay que Es que pensar los ahí intereses también primero. viene el concepto religioso. América Latina y el Caribe, cada vez que tú lees como dominicano, como brasileño, como latinoamericano, que tú te ves forzado a leer que hubo un atentado terrorista en algún lugar, eso te alarma, te crea. Lo que menos necesita América Latina es la influencia de ese antagonismo, de esa división ancestral, de esa división hasta, podríamos decir, bíblica. Estoy de acuerdo con usted. Tú que conoces de esa profundidad del cristianismo. Lo que menos necesita América Latina es eso. América Latina lo que necesita es progresar. América Latina lo que necesita es trabajar. Pero ojo, de la mano de quién hemos progresado, de la mano de quién hemos construido, es de la mano de los aliados. ¿Y cuáles han sido nuestros aliados permanentemente? Estados Unidos e Israel. Vuelvo y repito, es que les gusta hablar demasiado disparate, porque creen que están solos. Vuelvo y repito, aquí se ha vertido la opinión, ante la opinión pública, de que nosotros somos un país que estamos recibiendo la tecnología israelí para montarla en el muro fronterizo. Y no fue eso que se le dijo aquí a este país. Para eso Israel es bueno. Para eso Israel es bueno. Y tenemos entonces a Venezuela, a Cuba, y tenemos a Nicaragua, 3 amenazas para la República Dominicana. Porque Cuba, si se abre, es una amenaza para nosotros en términos comerciales, ¿sí o no? Si se abre. No, depende, no. Depende, porque es una amenaza comercial cuando estoy diciendo. Lo mismo que si en Haití hay paz. Si Haití se pacifica y se pone a trabajar y estamos hablando 20, 30, depende, 40, 50 porque la estabilidad años. que existe aquí existe desde hace mucho tiempo. Amor, para ellos ponerse a la par de la República Dominicana pasarán décadas. Pero está bien, claro. pero está bien. Lo que yo te digo es que no es ni siquiera negativo que sea una amenaza económica para nosotros, porque nos combina ¿a qué? Nos combina a seguir trabajando. No, la competitividad. Es decir, es que hay factores que a la República Dominicana le interesa. Por ejemplo, en Haití, ¿cuántas células musulmanes hay? Bastantes. Esa tienen una cantidad de mezquitas impresionantes. Y el Estado sabe qué tipo de secta o corriente musulmana hay. Eso es peligroso. Entonces, pero aquí hay una libertad de culto. Hay una libertad de culto, pero hay musulmanes y hay musulmanes. Hay de todo tipo. Pero si tú tienes, por ejemplo, una libertad de culto y no tiene un país organizado, como es lo que se está vendiendo internacionalmente, que Haití no tiene control de nada, sigue representando una amenaza. No, en cuanto a Haití, sí. En cuanto a Haití. Claro. En cuanto a Cuba, es una amenaza, por lo menos ahora, en términos que geopolíticos, porque está de un bando. Sí. Está de un bando. Está del bando de quién? De Irán, en parte de Rusia, siempre fue parte de la Unión Soviética. Por eso, de hecho, la República Dominicana crece tanto. ¿Por qué? Porque los gobiernos democráticos que tuvo la República Dominicana, a raíz de ese conflicto, le permitió mirar al Caribe, a esas grandes potencias, con un ojo visor. No, vamos a desarrollar o vamos a propiciar que República Dominicana, primero levantaron las sanciones de la OEA,
interponen cuando a finales de la década de Trujillo. Y cuando la levantan con condiciones. Aquí tiene que haber un Estado democrático. Y de hecho, por más muerte y cosas que ustedes vieron, se estableció y se fortaleció un Estado democrático. Balaguer por un lado, luego viene el PRD, luego viene el PLD. O sea, se fortaleció y por eso tú tienes 40, 50, 60 años de crecimiento económico gracias a la clase política dominicana, pero también en parte a la empresarial. Pero segundo, que es lo más importante, a los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que yo digo que tienen que tomar una decisión rápido y dejar de estar como la gatita de María Ramos, tirando la piedra y escondiendo la mano. Debieron en su momento, porque ya el tema claro, eso es como que uno se mete en pleito de marido y mujer, y perdónenme la ilustración, pero quiero explicarlo desde la perspectiva de la etapa del conflicto. Yo me meto en un problema y de repente me voy a un bando. Mañana cuando vuelvo a seguir el trabajo de mediación o de respaldo a un bando, ya están reconciliados y ya no me quieren en la casa. Porque el otro lado que se sintió rechazado dice, estamos bien, pero fulano no me lo acepte aquí. Entonces, si ya el conflicto se resolvió, yo creo que ya la República Dominicana no tiene que asumir. Como tú señalas, hay que tener cuidado con eso. El coordinador señalaba hace un rato, dejó entrever como que aquí habían descendientes iraníes, algo así, dejó entrever algo. No descendiente iraní. Aquí lo que hay una cobardía para tomar con ese apelando a la historia como apeló Giovanni, recordar que aquí hubo una migración, si se podría decir, en el siglo XVI, XVII, de judíos sefardíes. Claro. Aquí hay una importante comunidad en Sosúa, por ejemplo. Que de hecho está bastante reducido. En estos días se presentó un reportaje y está reducida a su mínima expresión. La que es más grande aquí es la Siria Palestina. Sí, también. Y es una comunidad grande, influyente a nivel económico. Por eso no toman una decisión. Mira, decía Abril inteligentemente, hacía esta hipótesis y esta comparación sobre lo que pasaba en Ucrania y cómo Estados Unidos le puso la alfombra y se la sacó de repente. Entonces, eso mismo puede pasar con nosotros si tomamos una posición u otra en favor de los Estados Unidos o en contra de los Estados Unidos. La verdad es que nuestro país, al mantenerse neutral, ha sido inteligente al respecto, porque en cualquier momento dependemos económicamente de un lado como del otro. Y la verdad es que no estamos en posición de asumir ninguna. Recordar que hay una anécdota, Rodney, de que estaban a la mesa Stalin, el Papa y varios de esos gobernantes de esa época. Y el Papa estaba como mediando y hablando algo ahí, no recuerdo bien el dato, pero Stalin creo que fue que le dijo, ¿cuántos ejércitos usted tiene? ¿A quién le preguntó? Al Papa. Al Papa. Claro. Que se puso del lado equivocado de la historia, dicho sea de paso, en aquel momento. Bueno, esas son de las cosas que uno tiene que tener cuidado cuando uno está en el medio. Así. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.